Antes de empezar, queremos plantearnos la pregunta, ¿por qué estudiar el desarrollo de la memoria? La respuesta para esta pregunta sería, es importante en el caso de los psicólogos y los profesionales del área de la salud, ya que la memoria es una parte muy vital de nuestro desarrollo humano, siendo un componente sumamente importante de nuestro cerebro. Dentro del desarrollo del método educativo es importante, ya que si no se sabe cómo los estudiantes memorizan, no se pueden adaptar las clases y los temas para poder que estos estudiantes capten y retengan esta información. También en la evaluación de las habilidades de memoria es crucial para mejorar el entendimiento y el desarrollo de métodos efectivos para los problemas que se dan en aprendizaje y en atención. Desde una perspectiva teórica, la información acerca de los procesos y sistemas involucrados en la memoria solo se explica mediante los cambios que toman lugar en las habilidades de memoria durante la infancia, que culminan en la función de la memoria durante la adultez y posteriormente llevan a un deterioro en la vejez. Todas estas etapas mencionadas serán explicadas a detalle por mis compañeras en las siguientes secciones. Son pequeños procesadores de información. El reconocimiento de estímulos es una de las capacidades cognitivas más básicas que se pueden desarrollar y representan el primer indicio del desarrollo de la memoria en niños muy pequeños. Desde el nacimiento se ha visto de que los niños son capaces de reconocer estímulos y objetos que han sido presentados previamente, mostrando el desarrollo de una memoria de sus experiencias perceptivas. Como tal, la memoria declarativa no está del todo desarrollada debido a diferentes factores como la inmadurez de las estructuras de su cerebro, además de que los niños muy pequeños aún no desarrollan su facultad para el habla y de poder comunicarse apropiadamente. Esto en consecuencia hace que se les dificulte discriminar o diferenciar cuando están usando su memoria explícita versus su memoria implícita, lo que se representa en cómo antes de los 2 o 3 años los niños no parecen recordar nada, que es un fenómeno conocido como amnesia infantil. La memoria en los niños preescolar de 2 a 6 años. Se muestra que a partir del desarrollo del lenguaje se pueden observar cambios significativos en su desarrollo mnésico. Por ejemplo, su memoria autobiográfica se empieza a desarrollar a partir de que el niño puede verbalmente contar de las experiencias que ha tenido para modo de integrarlas a su esquema narrativo. En relación con estos esquemas, se ha visto de que a esta edad los niños no son totalmente conscientes de su capacidad de memorizar, por lo que no tienen estrategias desarrolladas que puedan ayudarse. Dado esto, tienen la capacidad innata de almacenar información como un marco para la comprensión general de su experiencia, conocido como marcos o guiones. Además, la memoria en los niños de edad escolar entre 6 y 14 años, donde los cambios en su experiencia y en su ambiente empujan a que estas funciones cognitivas superiores pues se afinen. Como tal, la capacidad estructural no aumenta inmediatamente una vez se da el desarrollo funcional, que es la maduración básica del sistema nervioso central entre los 5 y los 7 años, sino que lo que realmente mejora es la eficacia con la que se dan estos procesos. Además, los niños son en mayor medida capaces de explotar estas señales de recuperación en su ambiente que están a favor de su memoria en comparación con los niños más pequeños. Son capaces de pensar en varias cosas a la vez, en poder realizar varias tareas. Además, se da la automatización de las tareas, que son cuando las experiencias cotidianas y frecuentes ya no requieren tanto esfuerzo mental como tal. En su relación con su memoria de trabajo, pues esta se desarrolla, se aumenta, se afina, se apoya en circuitos neuronales que se van a desarrollar a lo largo de la niñez y de la adolescencia. En general, la memoria en los adolescentes, que abarca hasta alrededor de los 20 años. Durante la adolescencia, la capacidad de memoria y su almacenamiento mejora, sobre todo en lo relacionado a la memoria a largo plazo. Los adolescentes son capaces de evocar recuerdos e información durante un periodo mucho más prolongado, pero sobre todo en la adolescencia pueden verse susceptibles al olvido debido a interferencias con distracciones, emociones, estrés, amigos, etc.
La memoria como tal es requerida para el desarrollo de la facultad del pensamiento hipotético, que es la capacidad de pensar en términos de lo posible, permitiendo razonar y especular en una realidad tangible. Como tal, el desarrollo de la memoria se verá influenciado por la maduración de estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, los ganglios basales, el hipocampo y el cerebelo. También la memoria mejora una vez se da el desarrollo óptimo de capacidades como el razonamiento deductivo e inductivo. En general, como en las otras etapas, la memoria se verá influenciada por los correctos hábitos de estudio, las estrategias de aprendizaje empleadas, los planes de educación a que se enfrente el adolescente, además de la dependencia cultural del entorno donde éste interactúe. En general, hay un acuerdo casi universal que el desempeño y rendimiento de la memoria disminuye con la edad, pero hay menos consenso de la razón por la que esto ocurre. Investigadores han argumentado que se puede deber a un déficit en los procesos, ya sea de la codificación, el almacenamiento o recuperación de la memoria, o una combinación de estos tres. Tampoco hay un consenso en decidir si los déficits se deben considerar como una reducción de la capacidad de la memoria, una pérdida de potencia del procesamiento de memoria, una pérdida de velocidad del procesamiento de la memoria o una pérdida de flexibilidad mental. A pesar de que hay este consenso de que la memoria disminuye con la edad, se han hecho gran cantidad de investigaciones diferentes que lo demuestran. Es importante recalcar y aclarar que el contexto es muy importante a la hora de medir y comparar el desempeño de la memoria a lo largo de la vida, ya que en la adultez se desarrolla la inteligencia práctica, en donde se ponen en práctica todas estas aptitudes intelectuales para resolver problemas de la vida cotidiana. Esta inteligencia práctica no se valora en las pruebas que se utilizan normalmente para comparar la memoria a lo largo de la vida. También en esta etapa de adultez abarca un periodo muy largo de años, y dentro de estos años podemos ver diferencias individuales entre los individuos de la misma edad, ya sea por sus responsabilidades familiares o profesionales. Y por último, en esta etapa de la vida, muchas personas se convierten en expertos en un área de conocimiento determinado, y esto hace que las personas se concentren su aprendizaje en lo que ellos consideran relevante y dejen de prestar atención a otras áreas o tareas. La forma en la que las personas realizan el proceso de codificación de la memoria va a ir cambiando a lo largo de la vida. En la etapa adulta, este proceso se caracteriza por una mayor eficacia en el uso de estrategias de codificación, como las mnemotécnicas, y también mediante una mezcla del apoyo ambiental y actividades autoiniciadas que están guiadas internamente. A la hora de hablar sobre el almacenamiento de la memoria, un estudio reciente indica que este se desarrolla temprano en la infancia y disminuye más rápido que otros aspectos de la memoria. Y al igual que lo mencionado anteriormente, el proceso de recolección gradualmente va declinando al ir aumentando la edad. Gran parte del trabajo reciente de neuroimagen ha sido en el área de la memoria verbal, y un hallazgo común en adultos jóvenes es que tienen una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda durante la codificación y en la corteza prefrontal derecha durante la recuperación. Estudios longitudinales realizados a participantes de 4 a 23 años demostraron que la memoria de trabajo continuamente va incrementando su habilidad y capacidad de retener información desde los 4 años hasta los 18 años. A partir de esta edad no se mostró un incremento en la habilidad de retener información y en lugar va a ir disminuyendo. Y se cree que la principal razón por la que ocurren estos cambios es porque en la edad adulta hay una acumulación de interferencias productivas, donde la información que se almacena en la memoria actualmente o previamente reduce el acceso a otra información. Al estudiar la memoria de trabajo, tanto verbal como espacial en adultos jóvenes, se encontró que la memoria verbal mostraba actividad en el lado izquierdo de la corteza prefrontal y la memoria espacial mostraba actividad en el lado derecho de las áreas frontales. Estudios longitudinales y cohortes en la edad adulta muestran que la memoria episódica verbal y visual disminuye con la edad, incluso en individuos que no muestran signos de enfermedades de demencia. Se sabe desde hace mucho tiempo que las pruebas de memoria semántica muestran un crecimiento continuo en la niñez
y un mantenimiento relativo en la edad adulta, declinando solo en etapas posteriores de la vida. El aumento de edad parece ir acompañado de cambios tanto en la accesibilidad como en la dinámica de la accesibilidad de la información almacenada en la memoria semántica. Los cambios que ocurren en la memoria a partir de la adultez media pueden estar influenciados por la manera en la que se procesa la información en esta etapa de la vida. A partir de los 40 estamos en la etapa llamada adultez media, y en esta etapa se disminuye la capacidad de recordar detalles concretos como ubicación de los objetos, y esto se ha relacionado durante muchos años con un inicio del declive funcional, pero puede estar más relacionado a un cambio natural del patrón de los recuerdos. Una investigación centrada en estudiar los cambios cerebrales que ocurren durante la adultez media le mostraron una serie de caras a 112 adultos, entre la edad de 19 y 76 años. Después se le preguntó a los participantes qué caras aparecían en el lado derecho y izquierdo de la pantalla y cuáles habían salido más recientes. Y mediante resonancias magnéticas se estudió cuáles fueron las áreas del cerebro que se activaron durante el recuerdo de estos detalles. Los resultados fueron que los adultos jóvenes utilizaron su corteza visual, es decir, la región del cerebro que se dedica al procesamiento de información visual, y realizaron con éxito la tarea. Sin embargo, los adultos medios y mayores utilizaron la corteza prefrontal medial, que es una parte del cerebro relacionada a la información sobre la vida propia y la introspección. Los adultos medios y mayores obtuvieron peores resultados en esta prueba, pero no se puede considerar como un deterioro cognitivo, sino que es más correcto afirmar que a medida que los adultos envejecen, tienden a centrarse en otros aspectos. ¿Te has preguntado alguna vez si los cambios en la vejez sean por naturaleza humana, una serie de cambios neuropsicológicos, o simplemente están asociados a condiciones de salud que frecuentemente se presentan en estos adultos mayores? Las investigaciones sugieren que el envejecimiento se encuentra relacionado a una serie de cambios, ya sean morfológicos, de la fisiología o la bioquímica cerebral, y también se ha encontrado que en cuanto al funcionamiento cognitivo hay un declive que se relaciona y afecta a los procesos de la memoria y la velocidad del procesamiento de la información. A continuación, algunos cambios morfológicos que se dan. Algunos cambios morfológicos que se dan durante el envejecimiento es que a partir de los 60 años se produce un decremento del 2%, apareciendo la atrofia cerebral en el 40% de todos los ancianos. Se da también una pérdida de mielina y una disminución en el volumen de la sustancia gris, conduciendo a un ensanchamiento de los surcos, también relacionado con la pérdida de neuronas. Se da una disfunción de la corteza prefrontal, la cual está relacionada con funciones cognitivas importantes como el razonamiento, juicio y el autocontrol. También se da una deposición de la beta-amiloide, que es esencial para la transmisión de la información entre neuronas, y esta deposición se considera que es un evento inicial en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a los cambios que se dan en la atención, hay una alteración en la vigilancia ante situaciones que pueden requerir un aumento de la capacidad atencional de estos adultos mayores al enfrentarse con muchos estímulos externos. Se produce también una disminución en la capacidad para inhibir estos estímulos externos que sean irrelevantes o innecesarios para la tarea que se esté realizando. Esto es un cambio importante en la atención selectiva. Se da también una disminución del rendimiento en tareas duales que se puede deber a la complejidad que ambas tareas tengan. Esto es un cambio en la atención dividida. A continuación voy a estar explicando más cambios importantes en la memoria. Los ancianos se quejan comúnmente con su memoria en la vida diaria. Probablemente habrás escuchado a tu abuelita decir todos los nombres de tus primos antes que el tuyo cuando se quiere dirigir a ti. La dificultad para encontrar la palabra que se desea utilizar, el olvidar nombres de objetos familiares, no reconocer a personas que acaban de saludar por la calle o olvidar lo que iban a hacer cuando se dirigen de una habitación a otra, son algunas de estas quejas, y a este conjunto de quejas se le ha llamado afectación de la memoria asociada a la edad. Snowden y Lane indican que la prevalencia de esta afectación se encuentra aproximadamente en un 48% de las personas adultas de mayor edad
con quejas de memoria para las actividades de la vida diaria. Otros cambios que se producen en la memoria al envejecer están los cambios en la memoria a corto plazo, la cual es encargada de mantener pequeñas cantidades de información durante varios segundos o minutos. Esta memoria a corto plazo, dependiendo del adulto mayor y su caso específico, puede declinar levemente o no sufrir ningún deterioro durante el envejecimiento. Específicamente, se deteriora levemente la memoria de trabajo y su sistema ejecutivo central, el cual funciona como una estación de relevo y de integración de la información procedente del exterior y de la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, la cual está encargada de mantener la información almacenada por largos periodos de tiempo, puede ser afectada y se ve más afectada durante el envejecimiento en cuanto a la memoria declarativa. En esta se basa la intencionalidad del aprendizaje y en la recuperación deliberada de la información aprendida. Se produce un déficit específicamente en la memoria episódica, la cual nos permite recordar eventos del pasado de los cuales hemos formado parte. Y la memoria semántica se mantiene preservada durante el envejecimiento. En cuanto a la memoria no declarativa, que se encuentra dentro de la memoria de largo plazo, esta se basa en la incidentalidad del aprendizaje y en la recuperación no deliberada de la información aprendida. Y según las investigaciones y los estudios, no se ve tan afectada como la memoria declarativa. Un dato curioso es que los expertos han considerado que el estudio del desarrollo de la memoria es sumamente importante en el caso de las personas que van a testificar a la corte, ya que los expertos pueden poner a estas personas, como quien dice, en un rango dependiendo de su edad y considerar que el testimonio que están llevando a la corte es cierto o no, o quién sabe puede tener algunos fallos dependiendo de su edad y dependiendo también de su resultado en los tests de memoria. Como hemos podido aprender el día de hoy gracias a mis compañeras, el desarrollo de la memoria se da desde la infancia, empezando por factores que los pueden afectar como el tipo de escolarización, los factores culturales, los problemas de atención que pueden presentar los niños desde los primeros años de vida. Posteriormente se pasa a la adultez, en el que vemos una forma de memoria un poco más rígida y más consciente, en el que las personas son capaces de retener información por un poco más de tiempo y poder procesarla un poco mejor. Y después llegar a la vejez, en la que las personas, quién sabe, vuelven, como quien dice, a ser niños, pero en el sentido de que no van a volver a desarrollar su memoria, sino que esta memoria va a deteriorarse y su capacidad de retención es mucho menor. Es muy importante considerar los aspectos que pueden influenciar a la memoria y que, quién sabe, en algunos casos particulares, estos factores que le hemos presentado el día de hoy pueden ser diferentes dependiendo del caso de la persona. Pero esto es ya un factor mucho más general y un aspecto mucho más del desarrollo que se ha estudiado por muchos años en la mayoría de la población.